Hola, hola, mis adorados chismosos y chismosas del universo de las telenovelas turcas. Qué alegría inmensa volver a conectar con ustedes a través de su canal predilecto de noticias, intrigas y el delicioso salseo que envuelve a esas producciones que nos roban el corazón. Su presencia aquí hoy me llena de emoción. Sé de su ferviente expectativa por conocer las últimas novedades y hoy. Oh Dios mío, hoy les tengo una bomba atómica de esas que hacen temblar los cimientos del espectáculo. Una de esas noticias que te dejan sin aliento con la mandíbula desencajada, impulsándote a tomar el teléfono para compartir el notición con tu confidente, tu madre, tu vecina, con el mundo entero. Porque sinceramente lo que estoy a punto de revelar es de esas cosas que no se presencian a diario, es un evento de proporciones épicas. Así que por favor abróchense los cinturones, porque el titular no engaña en absoluto. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de Can Yaman, en el potencial advenimiento de un bebé y en unas declaraciones, llamémoslas, explosivas, provenientes de Engin. Sí, tal como lo escuchan. Sujétense fuerte a sus asientos. Pero antes de que nos zambullamos de cabeza en el jugoso chismorreo, quiero recordarles que este canal se nutre y florece gracias a su incondicional apoyo. Por lo tanto, si son recién llegados a esta comunidad, o si ya son asiduos pero a veces el ajetreo de la vida les hace olvidar, les ruego que se suscriban. No se pierdan ni una sola actualización, ni un solo rumor confirmado, o desmentido, que también los hay, y muchos, ni un solo detalle de la vida de sus adoradas estrellas turcas. Activen esa campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les prometo solemnemente que siempre valdrá la pena. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al quid de la cuestión. Como todos ustedes saben, Can Yaman es, sin lugar a dudas, uno de los actores turcos más aclamados y reconocidos a nivel global. Su innegable carisma, su talento deslumbrante y, seamos francos, su innegable atractivo físico, lo han catapultado a la categoría de verdadero ícono. Lo hemos visto deslumbrar en series icónicas como *Erkenci Kwai *Pájaro Madrugador, *Bay Jane Señor Equivocado, y más recientemente, en *Viola come il mare *. Su vida personal, como era de esperarse, siempre ha estado bajo el intenso escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es meticulosamente rastreado tanto por los incansables paparazzi como por sus legiones de fans. Y es aquí donde la trama se torna realmente interesante, donde la madeja del misterio comienza a desenredarse. Durante las últimas semanas, han emergido rumores cada vez más persistentes y vehementes en torno a una posible relación sentimental entre Can Yaman y una enigmática mujer. Fotografías borrosas captadas en la penumbra, comentarios ambiguos y sutiles en las redes sociales, y supuestos encuentros clandestinos han exacerbado la curiosidad de todos. Algunos incluso se aventuraron a especular sobre un posible compromiso formal, pero hasta el momento, todo se había mantenido confinado al ámbito de la especulación, sin pruebas concretas que lo respaldaran. Pero, aquí es donde Engin entra en escena como un torbellino. Sí, el mismísimo Engin, ese talentoso actor que todos conocemos y admiramos, y que además, es un amigo íntimo y confidente de Can Yaman. Durante una entrevista reciente en un popular programa de televisión turco, Engin fue sometido a un implacable interrogatorio sobre la vida personal de Can. Inicialmente se mostró evasivo y diplomático, como suele ser la norma en este tipo de situaciones. Sin embargo, presionado por el incisivo entrevistador, y quizás también influenciado por el ambiente relajado y distendido del programa, Engin terminó soltando una bomba de proporciones bíblicas. Literalmente, y cito sus palabras textuales, Engin declaró: sí, Can está inmensamente feliz. Está atravesando un momento muy especial y significativo en su vida, y, bueno, digamos que pronto habrá un nuevo miembro en su familia. ¡Pum! Así, sin rodeos, sin anestesia, sin paños tibios. Como era de esperar, estas palabras provocaron un revuelo mediático instantáneo, un tsunami de reacciones en las redes sociales. Los fans de Can Yaman se dividieron entre la euforia desbordada y el asombro atónito. Algunos celebraron la noticia como un hecho consumado, una verdad innegable, mientras que otros se mostraron más cautelosos y escépticos, prefiriendo esperar una confirmación oficial por parte del propio Can o de su representante. Ahora bien, es crucial analizar meticulosamente las palabras de Engin, desmenuzarlas con lupa para extraer su verdadero significado. Él no afirma explícitamente que Can Yaman va a ser padre, que está esperando un hijo. Sin embargo, la frase «pronto habrá un nuevo miembro en su familia» es, como mínimo, altamente sugerente, cargada de insinuaciones.
Podría referirse a un bebé por supuesto, pero también podría aludir a otras situaciones, como un matrimonio inminente, la adopción de una adorable mascota, o incluso el nacimiento de un sobrino. Sin embargo, la forma en que Engin pronunció esas palabras, su tono de voz cuidadosamente modulado, su expresión facial reveladora, todo apuntaba inequívocamente a que estaba hablando de algo mucho más trascendental y significativo que la simple adopción de un gatito juguetón. Además, no olvidemos que Engin y Kan son amigos muy cercanos, que comparten un vínculo de profunda confianza. Es altamente probable que Engin esté al tanto de lo que acontece en la vida personal de Kan, que conozca sus secretos y anhelos más profundos, y que su desliz haya sido algo más que una mera casualidad, un simple accidente lingüístico. Por supuesto, hasta que Kan Yaman no confirme la noticia personalmente, hasta que no emita una declaración oficial, todo seguirá siendo un rumor, una especulación. Pero como reza el viejo adagio, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con una fuerza ensordecedora, con una intensidad que hace temblar los cimientos. Pero la trama se complica aún más, la historia se vuelve aún más intrigante. Después de las explosivas declaraciones de Engin, los paparazzi se lanzaron a la caza, desplegaron todas sus artimañas para intentar descubrir la identidad de la supuesta pareja de Kan Yaman, la misteriosa mujer que ha conquistado su corazón. Y según los últimos informes, la mujer en cuestión sería, redoble de tambores, una famosa y cotizada modelo italiana. Si Italia vuelve a ocupar un lugar preponderante en la vida de Kan Yaman, el país que lo ha acogido con los brazos abiertos. Al parecer, Kan y esta deslumbrante modelo se habrían conocido durante uno de los viajes del actor a Italia, donde reside actualmente. La relación habría comenzado de forma discreta y cautelosa, pero poco a poco se habría ido consolidando y fortaleciendo hasta llegar a este punto crucial. De nuevo insisto en que estos son solo rumores, especulaciones que circulan en los círculos del espectáculo. Pero al parecer, hay varias fuentes que confirman esta información, que aseguran haber presenciado escenas comprometedoras entre Kan y la modelo. Incluso se han publicado algunas fotografías de Kan y la modelo juntos, aunque la calidad de las imágenes es bastante deficiente y no se puede confirmar al 100% que se trate de ellos. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto para la carrera profesional de Kan Yaman? Si se confirma que va a ser padre, sin duda será un punto de inflexión en su vida, un cambio radical. Tendrá que compaginar su exigente trabajo como actor con sus responsabilidades como padre, lo cual no siempre es una tarea sencilla. Pero al mismo tiempo la paternidad podría brindarle a Kan una nueva perspectiva sobre la vida, podría enriquecer su visión del mundo y quizás, incluso influir positivamente en su trabajo. Quién sabe, tal vez lo veamos interpretar papeles más maduros, más profundos, más acordes con su nueva etapa vital. Además, la noticia de su paternidad podría catapultar su popularidad a nuevas alturas, podría consolidarlo como un ídolo aún más grande. Muchos fans, especialmente las mujeres, se sentirán conmovidas por la noticia, lo apoyarán aún más y lo admirarán por su valentía y su compromiso. En definitiva, la posible paternidad de Kan Yaman es una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, que ha generado un torbellino de emociones y especulaciones. Aún no hay nada confirmado, pero las declaraciones de Engin y los rumores sobre su relación con la modelo italiana apuntan en esa dirección. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier indicio que confirme o desmienta la noticia, y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta bomba informativa, que les haya mantenido al borde de sus asientos. Como siempre he intentado traerles la información más actualizada y contrastada posible, aunque como ya saben, en el volátil mundo del espectáculo las cosas cambian de un minuto a otro, los rumores vuelan y las verdades se esconden tras máscaras. Hemos hablado de los rumores sobre la posible paternidad de Kan Yaman, de las declaraciones de Engin, y de la supuesta relación de Kan con una modelo italiana. Hemos analizado la información con cautela, intentando separar la verdad de la especulación, el grano de la paja. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo, por su paciencia y su fidelidad. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias del fascinante mundo del espectáculo turco. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kan Yaman realmente va a ser padre? ¿Qué les parecen las declaraciones de Engin? ¿Creen que Kan y la modelo italiana hacen buena pareja?
Déjenme sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos, conocer sus puntos de vista y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es mi mayor motivación, el combustible que alimenta mi pasión por el chisme. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.